Estimados alumnos, mi nombre es Gabriela Alvarellos y soy la profesora a cargo de la Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida a los teóricos de la materia, Farmacología y Bases de la Terapéutica. A partir de este año 2019, hemos decidido implementar esta modalidad de teóricos en forma de presentación con el audio incorporado. Este es el primero de la serie y esperamos que realmente les sean de mucha utilidad para comenzar el estudio de esta materia. A modo de introducción de la materia, tenemos que aclarar que esta se divide en dos grandes partes. Una farmacología general que estudia, entre otras cosas, la farmacografía, es decir, el modo correcto de redactar y especificar una receta, las diferentes vías de administración que tienen los fármacos, el estudio de las distintas formas farmacéuticas, es decir, las distintas maneras en que se puede formular las drogas para ser administradas a los pacientes. Estos primeros aspectos no están incluidos en los teóricos, pero sí van a quedar esbozados. Serán abordados en detalle en las correspondientes clases presenciales. Los otros dos grandes temas que estudia la farmacología general son, por un lado, la farmacocinética, tema que comenzaremos a ver en esta presentación, y por otro, la farmacodinámica de las drogas, que será encarado en clases próximas. Por otro lado, también tenemos la llamada farmacología especial, que estudia los fármacos que afectan las funciones de los distintos aparatos y sistemas de órganos, y también el estudio de los distintos quimioterápicos, es decir, drogas que tienen como blanco de acción células u organismos que son extraños al paciente, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos y también células neoplásicas. Cabe destacar que para la comprensión y aprendizaje de la farmacología especial es necesario un conocimiento acabado de la farmacología general, es decir, de la farmacocinética, farmacodinámica de las drogas y también de cómo recetar y administrar los fármacos. Es por eso que desde la cátedra insistimos tanto en su aprendizaje. Comenzando con el tema de farmacocinética, podemos definirlo de una manera muy simple como la rama de la farmacología que estudia el movimiento de las drogas en el organismo y que puede cuantificarlo en forma matemática. Entrando más en detalle con el objeto de estudio de la farmacocinética, podemos decir que esta rama de la farmacología estudia los cambios que se producen en las concentraciones de las drogas en el organismo, desde que son administradas hasta que el cuerpo logra eliminarlas. Estas modificaciones en las concentraciones en realidad son consecuencia de procesos fisiológicos. Comienzan con la absorción del fármaco, luego que lo administro, la distribución en los tejidos y luego finalizan con su eliminación. Expresado de una manera más informal, se dice que la farmacocinética estudia los procesos que los organismos le hacen a las drogas. Y esto es lo que veremos en la primera clase de farmacocinética. Los cambios que sufren las concentraciones del fármaco usualmente se estudian a partir de las concentraciones en la sangre porque este es un lugar de fácil acceso. Y se asume que estas modificaciones de concentración en la sangre van a ser paralelas, o sea que van a reflejar las modificaciones de las concentraciones de fármaco en los tejidos, y en particular en el sitio blanco, que es donde va a actuar el fármaco. Esta asunción debemos hacerla aunque puede no ser precisa. Con las concentraciones que tenemos en la sangre y mediante cálculos matemáticos se va a modelizar el comportamiento del fármaco y se van a calcular los parámetros farmacocinéticos que lo van a caracterizar. Luego, con estos parámetros se van a utilizar para hacer generalizaciones sobre el comportamiento farmacocinético de la droga en la especie animal en la cual se han estudiado. Estos aspectos matemáticos de la farmacocinética los vamos a analizar de una forma sencilla en la segunda clase de farmacocinética. Podemos decir que el estudio farmacocinético de las drogas sirve para varias cuestiones muy importantes. Por un lado, para establecer la dosis óptima según las concentraciones terapéuticas del fármaco. También sirve para establecer cuál es la ventana terapéutica, que es el rango de concentraciones definido entre lo terapéutico y lo tóxico, y que es donde deben mantenerse las concentraciones plasmáticas durante todo un tratamiento.
También a través de parámetros como la vida media, los estudios farmacocinéticos sirven para calcular la frecuencia de administración del fármaco, es decir, el intervalo posológico, la frecuencia que es necesaria para mantener las concentraciones dentro del rango terapéutico durante el tratamiento. También sirve para establecer las diferencias en los parámetros farmacocinéticos cuando se administran las drogas por distintas vías. Por ejemplo, determinar la biodisponibilidad para las distintas vías de administración, ya que este es uno de los parámetros que más se modifica. Los cálculos farmacocinéticos también se utilizan para establecer los niveles de residuos de los fármacos en los tejidos o en los subproductos animales que son destinados a consumo humano. Es decir, cuánto tiempo hay que esperar desde la última administración del fármaco para que el animal o sus subproductos puedan ser enviados a mercado para su consumo. De lo expresado anteriormente, se entiende que los parámetros farmacocinéticos son distintos para cada droga, para cada vía de administración y para cada especie animal en particular, porque éstas tienen funciones que difieren fisiológicamente. Por esto, los estudios farmacocinéticos para caracterizar las drogas deben hacerse en cada especie animal en la que se va a utilizar ese fármaco. Resumiendo un poco los conceptos anteriores, podemos decir que la farmacocinética se encarga de establecer las dosis óptimas, es decir, las dosis que son terapéuticas, lo cual sabremos a través de estudios de eficacia, concepto que ya veremos en farmacodinamia, con ausencia de toxicidad, es decir, conservando concentraciones dentro de la ventana terapéutica, y también para establecer los regímenes posológicos que garanticen conservar la eficacia por todo el tratamiento. Y, como dijimos, también que una vez suspendidas, garanticen la ausencia de residuos mediante la aplicación de un periodo de retirada adecuado para cada fármaco y para cada formulación del mismo. Es importante dejar bien claro que todos los cambios en las concentraciones del fármaco en el organismo, desde que uno lo administra, llega a los tejidos y también cuando se elimina, se van a regir por los mismos principios de pasaje de moléculas a través de las membranas biológicas y van a seguir esas leyes generales. Para repasar brevemente el pasaje a través de las membranas biológicas, debemos recordar que se clasifican de dos maneras principales: aquellos mecanismos que son pasivos y aquellos mecanismos que son activos. Lo que los diferencia es que los pasivos se producen a favor del gradiente de concentración, por lo cual no hay un gasto directo de energía. Los ejemplos de este tipo son la difusión simple, la filtración y la difusión facilitada. Está resaltada la difusión simple porque es por mucho el principal mecanismo cuando se trata de fármacos. Respecto a los mecanismos activos, estos son en contra del gradiente de concentración, por lo cual siempre implican un gasto de energía y tienen otras características importantes, como que son saturables y pueden sufrir inhibición competitiva por otros sustratos. El clásico ejemplo es la bomba de sodio-potasio ATPasa, y en la parte inferior de la placa tienen un esquema que simplifica los distintos transportes. Respecto de la difusión pasiva, que es el mecanismo más importante como dije antes, los factores que determinan la velocidad y la magnitud del pasaje a través de la membrana pueden ser factores que la afectan en relación directa o en relación inversa. Los que la afectan en relación directa son el gradiente de concentración, es decir, a mayor gradiente de concentración, mayor velocidad y cantidad de pasaje, y la liposolubilidad de la molécula, a mayor liposolubilidad, mayor pasaje. Y en relación inversa, los factores son el tamaño molecular, es decir, cuanto más grandes son las moléculas, más dificultad tendrán para atravesar las membranas, y el estado iónico, que si están ionizadas, van a tener más dificultad para atravesar las membranas, lo que no significa que no las puedan atravesar, sino que lo harán con más dificultad. En cuanto al grado de liposolubilidad, las moléculas pueden ser polares, es decir, hidrosolubles y tener menor liposolubilidad y más dificultad para atravesar las membranas, o bien ser apolares y más liposolubles y tener más facilidad para atravesar estas membranas por difusión.
Respecto a la ionización, las moléculas que están en su estado no ionizado son más liposolubles y por esto tienen más facilidad para atravesar las membranas. A la inversa, las que están ionizadas son menos liposolubles y van a tener más dificultad para atravesar estas mismas membranas biológicas. Respecto de los factores de las drogas que determinan su grado de ionización y por lo tanto su grado de pasaje a través de las membranas, hay que considerar tres aspectos. Si estos fármacos son ácidos o bases, débiles, el pK que tiene la droga y el pH del medio. Así veremos que los ácidos van a estar ionizados cuando se encuentren en un medio que es básico para ellos, y las bases a la inversa van a estar ionizadas cuando se encuentren en un pH que es ácido para ellas. Pero, ¿qué es lo que determina que un medio sea ácido o básico para una droga? Bueno, esto lo va a determinar el pK del fármaco. Recordemos que el pK es el punto de equilibrio, el punto de neutralidad que tiene el fármaco. Es decir, el pK es el pH en el cual la droga se encuentra en un 50% ionizada y en un 50% no ionizada. El pH del medio va a variar según sea el compartimiento de que se trate. Por ejemplo, en el estómago puede ser francamente ácido con un pH de 2, donde las drogas que son ácidas van a estar no ionizadas y les va a ser más sencillo absorberse. Y las drogas que sean básicas van a estar más ionizadas y no se van a absorber en ese lugar. A la inversa va a suceder en el intestino, donde el pH es más alcalino y van a estar favorecidas las drogas que sean básicas. Aquí las drogas ácidas son las que van a estar más ionizadas, pero como van a ver en los ejemplos que tenemos en el trabajo práctico, por ser el intestino una superficie de absorción muy extensa, aún las drogas que sean ácidas van a absorberse más en el intestino que en el estómago. A los efectos prácticos, en realidad los únicos factores que se pueden llegar a modificar in vivo son dos. El gradiente de concentración del fármaco, por ejemplo, aumentando la dosis, si eso fuese posible, así habría más gradiente de concentración y se absorbería más fármaco, o bien actuando sobre la distribución de la droga. Si se utiliza la vía intravenosa, se va a generar un gradiente muy alto de concentración desde la sangre hacia los tejidos y así se lograría un mayor pasaje hacia estos. También podemos influir, aunque en rangos bastante estrechos, modificando el pH del medio. De estas situaciones verán ejemplos luego en el trabajo práctico. En realidad, para saber exactamente la proporción de formas ionizadas y no ionizadas que tiene un determinado fármaco en un determinado pH, hay que aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes ya habrán visto en química orgánica. Aplicando los valores a cada uno de los términos de la ecuación, vamos a obtener exactamente la proporción de formas ionizadas y no ionizadas, tanto para un ácido como para una base débil. Pero nosotros no vamos a utilizar esta fórmula y lo haremos aplicando un razonamiento bastante más sencillo. Veremos entonces qué le sucede a un ácido o a una base débil según el pH del medio en el cual se encuentra, comparándolo con su pK, que es el punto de neutralidad para ese fármaco. Por ejemplo, si se trata de un ácido débil y está en un pH que es menor que su pK, significa que ese pH es ácido para él. Como es un ácido, en un medio ácido, las formas no ionizadas estarán en mayor proporción respecto de las ionizadas y por lo tanto va a tener mayor facilidad para atravesar membranas biológicas. Si a la inversa ese ácido débil se encuentra en un pH que es mayor que su pK, va a estar en un medio que le es alcalino. Como es un ácido, en un medio alcalino, van a predominar las formas ionizadas respecto de las no ionizadas y va a tener mayor dificultad para atravesar las membranas. Con las bases débiles pasa a la inversa. Si una base está en un pH que es menor que su pK, este será ácido para ella, y como es una base en un medio ácido, se va a encontrar más ionizada y va a tener dificultad para atravesar membranas. Si a la inversa esa base se encuentra en un medio con un pH mayor que su pK, este será alcalino para ella. Por lo tanto, se encuentra predominantemente no ionizada y por eso va a atravesar con más facilidad
las membranas biológicas. Ahora vamos a analizar un fenómeno que es el de atrapamiento iónico, y para eso vamos a utilizar dos ejemplos, un ácido débil y una base débil. Y para facilitar la comparación, vamos a considerar que ambos tienen el mismo valor de pK, que es de 4,2. Es decir, que el pH de neutralidad en el cual ambos, el ácido y la base, están mitad ionizados y mitad no ionizados, es un pH de 4,2. Veremos qué sucede con el ácido y la base débil cuando son colocados en el plasma que tiene un pH de 7,4. Si pueden atravesar con mayor o menor facilidad esa línea de puntos que simboliza una membrana y llegar al estómago, que en este ejemplo tiene un pH de 1,4. Las flechas tienen distinto grosor para indicar la dirección de pasaje que predomina. Imaginemos que el ácido débil llegó al plasma porque fue administrado por una vía parenteral inyectable y allí se encuentra con un pH que es de 7,4. Como su pK es de 4,2, al compararlo con 7,4, el pH del plasma resulta mucho mayor que su pK, es decir que para esta droga es un medio muy alcalino. Y como es un ácido en un medio que es básico, van a predominar sus formas ionizadas, va a tender a disociarse. Por eso la flecha gruesa está indicando el desplazamiento del equilibrio hacia las formas ionizadas, es decir, que va a tener bastante dificultad para atravesar la membrana desde el plasma hacia el estómago, simbolizado con una flecha más delgada. Pero algo de moléculas pasan, y cuando estas moléculas llegan al estómago se encuentran con un pH de 1,4, que es mucho menor que su pK de 4,2, por lo que es un medio muy ácido para esta droga. Como es una droga ácida que ahora está en un medio que le es ácido, va a tender a estar en forma no ionizada. Por esto el desplazamiento del equilibrio va a ser hacia las formas no ionizadas, la flecha más gruesa, y son las formas que tienen más facilidad para atravesar la membrana. Por esto la flecha desde el estómago hacia el plasma es más gruesa. En una palabra, esa droga va a tender a no acumularse en el estómago, a no sufrir atrapamiento iónico en ese compartimiento y va a tender a quedarse en el plasma. Ahora veremos qué sucede con la base débil. Vamos a imaginar la misma situación. La base débil llega al plasma y se encuentra con un pH de 7,4 que comparado con su pK de 4,2 es mucho más alcalino. Como es una base, en un medio básico, se va a encontrar predominantemente no ionizada y va a tener facilidad para atravesar la membrana y llegar al estómago. Cuando llega al estómago se va a encontrar con un pH de 1,4, que es mucho más ácido que su pK, por lo que allí van a predominar las formas ionizadas. En este caso, todo el desplazamiento del equilibrio, simbolizado por las flechas rojas gruesas, va en el sentido del estómago, es decir, que se va a acumular en el estómago. Y esto es lo que se llama atrapamiento iónico o trampa de iones. Resumiendo el concepto, siempre que hay una diferencia de pH a ambos lados de una membrana biológica, el fármaco va a tender a acumularse en el lugar donde predominen las formas ionizadas, sufriendo lo que se denomina atrapamiento iónico o trampa de iones. Es importante notar que esto pasa tanto si se parte desde el lado del plasma o desde el estómago, es decir, que sucederá lo mismo si se da el fármaco por vía parenteral o por vía oral. Finalmente, el atrapamiento se producirá donde predominen las formas ionizadas. Visto ya el principal mecanismo de pasaje a través de membranas, veremos ahora lo que se llama el esquema general de transferencia, es decir, lo que sucede desde que el fármaco es administrado hasta que es eliminado. Así, luego que es administrado por una vía parenteral o por vía oral, tiene que liberarse el principio activo desde la formulación. Esta liberación está influida por la farmacotecnia, es decir, por cómo fue preparada esa forma farmacéutica. Por ejemplo, para un comprimido que se administra por vía oral, primero deberá desintegrarse, y allí influye el grado de compresión que tiene, y luego disolverse en los fluidos digestivos para luego estar en condiciones de ser absorbido.
Lo que sigue a continuación son las distintas fases del esquema general de transferencia, abreviadas con la sigla ADME, que representa la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ambos últimos corresponden a la eliminación de la droga. Entendemos por absorción al pasaje desde el sitio de la aplicación del fármaco hacia la circulación sistémica. La distribución es el movimiento del fármaco desde la circulación sistémica hacia los distintos tejidos y órganos, y la eliminación comprende el pasaje desde la circulación sistémica a los tejidos y órganos eliminadores y luego al exterior del organismo. Observen ahora esta imagen, que representa el esquema general de transferencia tomado del libro Goodman y Gilman. Aquí se esquematiza lo que le sucede al fármaco desde que es administrado, a la izquierda y centro del gráfico donde dice dosis del fármaco. Este debe liberarse y luego absorberse y pasa al recuadro central del gráfico, que es el compartimiento central, es decir, la sangre. Aquí, como podemos observar, el fármaco puede estar en forma libre, disuelto, o bien unido a las proteínas plasmáticas, que luego veremos las características que tiene esta unión a las proteínas. En la parte superior del gráfico, en color lila, hay 3 recuadros que representan tejidos. Así, desde el compartimiento central, el fármaco se va a distribuir en estos 3 tipos de tejidos. Llegará al sitio de acción, donde están los receptores, a los que se unirá y ejercerá su efecto. También va a llegar a tejidos donde no están sus receptores. A estos tejidos se los llama reservorios tisulares o ísticos o sitios aceptores. Y también va a llegar a otros tejidos donde no se desearía que lo haga, porque a través de estos se van a manifestar los efectos colaterales del fármaco. Como puede observar en letra más chica, en estos 3 recuadros de tejidos, el fármaco también puede estar en forma libre o unido a proteínas u otros constituyentes tisulares. Y siempre el fármaco que se puede mover y tener efectos es el fármaco libre. En la parte de abajo del gráfico se puede ver que el fármaco desde la sangre puede ir a tejidos donde se biotransformará o metabolizará. Suponiendo que esto tiene lugar en el hígado, puede suceder que directamente sus metabolitos se excreten por vía biliar y por materia fecal al exterior, o puede ser que los metabolitos regresen a la sangre y se eliminen, por ejemplo, por el riñón al exterior. Veremos ahora algunos conceptos que son importantes en relación con el esquema general de transferencia. Como pueden observar, el compartimiento central, la sangre, tiene un rol fundamental, porque todas las flechas entran y salen de este compartimiento central hacia otros compartimientos o hacia el exterior. Además, todas las flechas son bidireccionales, entran y salen de la sangre, excepto la flecha de absorción que llega desde el exterior hacia el compartimiento central y la flecha de eliminación que va del compartimiento central hacia el exterior. Como ya había dicho, en la sangre la droga puede estar libre o bien unida a proteínas plasmáticas. Y hay que recordar que solamente la droga libre es la que se puede mover a través de las membranas. Y en los tejidos, la droga puede estar de distintas maneras. Puede unirse a los receptores en los tejidos blancos y a través de los cuales producirá el efecto terapéutico, o se puede unir a receptores en otros tejidos por los que podría producir efectos colaterales o adversos, o también puede estar unida a otros tejidos aceptores que funcionan como reservorios. Estos pueden ser proteínas tisulares, tejido adiposo, tejido óseo u otros. En los tejidos, la droga también puede estar en forma libre y así retornar al compartimiento central. Y aunque ya fue dicho, es un concepto importante. Solo la droga o sus metabolitos que están en forma libre serán los que pueden moverse a través de las membranas. Con esta placa comenzaremos a analizar cada una de las etapas del esquema general de transferencia, comenzando por la absorción. Como ya vimos, la definición de absorción, desde el punto de vista farmacocinético, es el pasaje del fármaco desde el sitio de administración hasta la circulación sistémica. Hay que considerar que esta definición de absorción no coincide con el concepto fisiológico de absorción de nutrientes. Una droga se considera absorbida
cuando está biodisponible para los tejidos, cuando es accesible a los tejidos. Es decir, que si se administra una droga por vía oral, tendrá que atravesar el intestino, ir por vena porta hasta el hígado, luego por vena cava llegar al corazón derecho, luego pasar por los pulmones, luego a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y luego recién va a llegar a la circulación sistémica. Recién entonces se la considera absorbida, desde el punto de vista farmacocinético. Si se administrara la droga por vía parenteral, deberá llegar primero a los capilares de la zona donde fue administrada, luego por el sistema venoso va a llegar vía venas cava al corazón derecho y después seguirá el mismo circuito que ya se mencionó. Otra cosa importante que hay que considerar cuando hay absorción es que las concentraciones sanguíneas del fármaco van a ir aumentando paulatinamente a medida que el fármaco se absorbe, desde un nivel 0 hasta la concentración máxima y a partir de allí van a comenzar a disminuir. Hay factores que modifican la magnitud y la velocidad de la absorción y dependen del fármaco en cuestión o del tejido en el que es administrado. Respecto al fármaco, puede estar influido por la forma farmacéutica. Por ejemplo, para la vía oral no es lo mismo un comprimido que un jarabe. En el jarabe la droga ya está en solución y en cambio en el comprimido primero se tiene que disgregar y luego disolver. Por esto las drogas formuladas como jarabes se van a absorber más rápido que como comprimidos. Otro factor que influye es la estructura química de la droga, el tamaño molecular, la liposolubilidad, la ionización, es decir, los mismos factores que determinan el pasaje a través de membranas biológicas. Y respecto de los factores que dependen del organismo, estos son, por ejemplo, las características que tiene el sitio en el cual es administrado el fármaco, el área disponible para la absorción y el tiempo de contacto. Por ejemplo, si se administra por vía oral, la velocidad de absorción va a ser mayor en el intestino que en el estómago, porque este tiene mucha mayor superficie y porque permanece la droga más tiempo en el intestino que en el estómago. Otro factor es la irrigación. Por ejemplo, en el caso de la administración intramuscular, como el músculo tiene mayor irrigación, la absorción va a ser más rápida que para la vía subcutánea. También influye el número de capas que tiene que atravesar la droga. Por ejemplo, si tiene que atravesarse desde la piel porque fue colocada tópicamente sobre la piel, tiene que atravesar la epidermis, la dermis, llegar al subcutáneo para recién poder ingresar en los capilares. Si en cambio se administra por vía intramuscular, ya se atravesó la piel y el subcutáneo y se depositó directamente en el músculo, por lo que la absorción va a ser más rápida. Un fenómeno importante que afecta a la absorción, y por eso lo vemos aquí, es el llamado efecto de primer paso o extracción presistémica. Ya habíamos dicho que el fármaco se considera absorbido cuando llega a la circulación sistémica, por lo que si lo damos, por ejemplo, por vía oral, que es cuando se produce principalmente este fenómeno, el fármaco tendrá que atravesar la pared del intestino, el hígado, el pulmón, y si fuese un bovino, aunque la vía oral no se utiliza mucho en esta especie, también tendrá que pasar por el rumen. En todas estas etapas, el fármaco puede ser inactivado por enzimas de los tejidos, en el intestino o el hígado, o por los microorganismos que se encuentran en el intestino o en el rumen. Así podemos definir el efecto de primer paso como una disminución de la fracción de fármaco disponible a la circulación sistémica, que se produce antes de su absorción, y si bien es un efecto metabólico, lo vemos aquí porque afecta a la fase de absorción, disminuyendo la droga que está biodisponible a los tejidos. La magnitud del efecto de primer paso varía según el fármaco y también según la especie animal de que se trate, ya que éstas tienen distintas capacidades metabólicas. Y puede ser muy importante, cercano al 100%, es decir, que no se absorba nada, por ejemplo para la vía oral, y en este caso se contraindica esta vía para esa droga y esa especie animal si es que se desea un efecto sistémico, o sea, en los tejidos distantes. Si el efecto de primer paso no es tan importante en magnitud, se lo puede corregir aumentando la dosis administrada,
multiplicándola por un factor de corrección. Por ejemplo, si el efecto del primer paso fuera del 50%, es decir, que la mitad del fármaco administrado se elimina en esta primera pasada por el hígado, tendría que darse el doble de la dosis para contrarrestarlo y así llegar a tener las mismas concentraciones en la sangre que si se hubiera dado en forma intravenosa. Ahora vamos a analizar la fase de distribución del esquema general de transferencia. Ya la habíamos definido como el pasaje de la droga desde la sangre, el compartimento central, a los distintos órganos y tejidos. También habíamos visto que la distribución incluye la llegada a los tejidos blancos, donde ejerce los efectos terapéuticos, y a otros tejidos, que pueden ser tejidos aceptores, que funcionan como reservorios, o también puede ser a los órganos de eliminación, como el hígado y el riñón, entre otros. Si la droga se administró por vía intravenosa, y en este caso no hay absorción porque directamente el fármaco es colocado en la circulación sistémica, entonces directamente se va a distribuir. En esta situación, lo usual es que se produzca un descenso rápido de las concentraciones en la sangre desde el momento de la administración y que se debe a la distribución en los tejidos que reciben la mayor proporción del gasto cardíaco, por ejemplo el cerebro, el corazón, el riñón y el hígado. Cuando hay un descenso, hay un descenso más gradual, más lento, que corresponde a la distribución hacia los tejidos con menor perfusión sanguínea, como por ejemplo la grasa o la piel. Respecto a los factores que modifican o determinan la distribución, también habrá factores que son propios del fármaco y factores del organismo. Entre los factores del fármaco ya habíamos visto la unión a proteínas plasmáticas, que es propia de la droga y de la especie animal y que influye en forma inversa, es decir, a mayor porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, menos se va a distribuir porque, como habíamos dicho, solo la droga libre es la que puede atravesar membranas. Así, la droga que está unida a las proteínas plasmáticas se va a quedar en el plasma y va a actuar como un reservorio. También influye la estructura química del fármaco, con las mismas características que ya habíamos visto, el tamaño molecular, la liposolubilidad, etc., que son los factores que inciden en el pasaje a través de las membranas. En cuanto a los factores del organismo, tendremos por un lado la irrigación del tejido, la hemodinamia, es decir, qué porcentaje del gasto cardíaco tiene cada órgano, y eso va a determinar el grado de distribución que tenga el fármaco. Y por otro lado, la presencia o no de las llamadas barreras, que pueden ser fisiológicas, como la barrera hematoencefálica, la barrera prostática, la testicular, la del ojo, la hematobronquial, o también pueden ser barreras patológicas circunstanciales, por ejemplo, abscesos o tejidos con fibrosis, que tendrán menor distribución del fármaco, o también un cuadro de shock puede considerarse una barrera a la distribución porque hay una menor perfusión de los tejidos periféricos. Como había dicho antes, la unión a las proteínas plasmáticas es uno de los factores más importantes que modifican la distribución. Veremos o repasaremos algunos conceptos. Solo la fracción libre es la que puede atravesar las membranas y estará en condiciones de llegar a los tejidos, al sitio de acción, al sitio de metabolización y al de excreción. Ya dijimos que los fármacos en la sangre pueden viajar en forma libre, solubles, o bien unido a las proteínas plasmáticas. Dentro de las proteínas plasmáticas, la fracción más importante como transportador de fármacos es la albúmina, y en menor proporción las globulinas. En general, las moléculas ácidas se unen principalmente a la albúmina y las básicas se unen a la alfa-1-glicoproteína ácida, que es una globulina. Otras drogas, muy pocas, se unen a proteínas transportadoras específicas de alta afinidad, como por ejemplo las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. En general, aunque no siempre se cumple, las drogas más liposolubles son las que tienen mayor porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Esto es porque las más hidrosolubles pueden viajar directamente solubilizadas en el plasma. Otra cosa importante es que el porcentaje de unión también depende de la especie animal, porque pueden diferir las características de sus proteínas. Por ejemplo, pueden tener un sitio de unión o más de uno, o tener proteínas con mayor o menor afinidad por la droga.
Otra característica importante de la unión a proteínas plasmáticas es que a lo largo del tiempo, desde que se administra el fármaco hasta que ya no queda nada o casi nada, porque se ha eliminado, el porcentaje de droga unido a las proteínas permanece constante a lo largo del tiempo, porque este porcentaje es propio y característico de cada fármaco y de cada especie animal. Lo que sí va cambiando a lo largo del tiempo es la cantidad total de droga en la sangre, que va a ir disminuyendo en la medida que se va eliminando. Así la droga libre y la unida a las proteínas está en un equilibrio dinámico. Otra cosa a considerar es que la droga que está unida a las proteínas plasmáticas no se filtra por el glomérulo renal, porque no se filtran las proteínas en un riñón normal. Pero puede suceder que al pasar por el nefrón los fármacos tengan más afinidad por transportadores de los túbulos y entonces se despegan de la proteína plasmática, se unen al transportador y son trasladadas por este hacia la luz tubular. Siguiendo con las características de la unión a proteínas plasmáticas, esta unión es de alta especificidad, tiene afinidad y es reversible. A medida que caen las concentraciones de fármaco libre, el fármaco unido a las proteínas se va despegando de la proteína para mantener un equilibrio constante entre lo unido y lo libre a lo largo del tiempo. Además, tiene cierta capacidad, lo que significa que los sitios ligadores de la proteína se pueden saturar. Como consecuencia de las características vistas recién, será posible la competencia por el sitio de unión con otras moléculas que se unen en el mismo sitio de la proteína, pero con distinta afinidad, de modo tal que una puede desplazar a la otra, y esto da lugar a las llamadas interacciones farmacocinéticas. En este caso en particular serán interacciones en la fase de distribución. Como ya dije antes, según la afinidad que tengan, una droga puede desplazar a otra del sitio de unión. Entonces, aumentará la cantidad de droga libre de la primera droga, y si el margen terapéutico no es muy amplio, se podrán producir fenómenos de toxicidad. Las consecuencias son más importantes cuando el porcentaje de unión es muy alto. Para dar un ejemplo, suponiendo que un fármaco se une un 98% a la albúmina, tendremos que solo el 2% de la droga, la libre, es la responsable de los efectos terapéuticos que la droga tiene. Si uno diera otro fármaco que se une en el mismo sitio, pero con mayor afinidad, este logra desplazar al primero. En este ejemplo, el porcentaje de unión del primer fármaco disminuye del 98% al 96%, por lo que la droga libre pasará del 2% al 4%, que parece una cantidad despreciable, pero si la trasladamos a las cantidades absolutas de droga libre capaz de hacer un efecto terapéutico, vamos a tener un aumento del 100%, el doble de fármaco libre. Si el margen terapéutico fuera estrecho, es muy probable que se observen fenómenos de toxicidad. Continuando con las características de la distribución, vamos a ver más conceptos que son importantes. En función de si los fármacos pueden atravesar o no la barrera hematoencefálica y lograr concentraciones terapéuticas o tóxicas en el sistema nervioso central, se los clasifica desde el punto de vista farmacocinético como fármacos con distribución generalizada, si atraviesan la barrera hematoencefálica, y fármacos con distribución no generalizada, aquellos que no la atraviesan o que, aunque la atraviesen, no alcanzan concentraciones en el sistema nervioso central, que enseguida veremos cómo puede ser esto. Para que una molécula atraviese la barrera hematoencefálica, esta debería ser pequeña, liposoluble y estar no ionizada. Pero aún cumpliendo estos requisitos, es muy probable que no tengan una distribución generalizada, porque la barrera hematoencefálica es tanto una barrera anatómica, porque tiene capilares con uniones estrechas, con células gliales que seleccionan, por así decir, las moléculas que pasan, y también es una barrera fisiológica, con capacidad de metabolizar xenobióticos, moléculas extrañas, y que tiene transportadores que bombean hacia el exterior de la barrera muchas moléculas que logran ingresar. Ejemplos de estos transportadores son la familia de las P-glicoproteínas. Por estos motivos, la realidad es que son muy pocas las sustancias que logran atravesar la barrera.
Este concepto es importante desde el punto de vista terapéutico cuando se desean efectos en el sistema nervioso central. En este caso se deberán utilizar fármacos que atraviesen la barrera hematoencefálica. Pero también tiene importancia desde el punto de vista toxicológico, cuando fármacos que no deberían llegar al sistema nervioso central lo hacen, porque esta barrera está inmadura o porque hay alteraciones en la expresión de las glicoproteínas. Y entonces hay manifestaciones de toxicidad. Otro concepto importante es el pasaje a través de la placenta, que de ningún modo es una barrera, por lo que hay que asumir que todos los fármacos que se administran a la madre van a llegar al feto y pueden tener efectos tóxicos o no. Siguiendo con los conceptos importantes, otro fenómeno que tiene que ver con la distribución es el de redistribución. Esto es algo que se puede observar con fármacos que son muy liposolubles cuando son administrados por vía intravenosa y que por el fenómeno de redistribución, estos fármacos finalizan sus efectos en forma bastante rápida. Veremos por qué sucede esto. Cuando se administran por vía intravenosa, se parte de una concentración plasmática muy elevada que va a caer en forma rápida con una primera pendiente de caída bastante abrupta, debido a que el fármaco se distribuye en los tejidos más perfundidos. Luego se va a ver una segunda pendiente mucho menos pronunciada que se debe al ingreso del fármaco a los otros tejidos menos perfundidos, como el músculo y el tejido adiposo. Como estos fármacos son muy liposolubles, se van a ir acumulando en estos tejidos y luego, cuando cae aún más la concentración plasmática, se van a ir liberando los fármacos desde estos tejidos, donde estaban acumulados, hacia el plasma nuevamente. Si se administran dosis sucesivas de estas drogas, se irá sumando la concentración, la de cada nueva administración, con las que van reingresando al plasma desde los tejidos donde estaban acumulados. Por este motivo, podrían observarse manifestaciones de toxicidad en las dosis sucesivas. Este fenómeno de redistribución es muy característico y lo volverán a estudiar con más detalle cuando se vea el tema de inductores anestésicos con drogas tales como el tiopental. Pasamos ahora a analizar la siguiente etapa del esquema general de transferencia, que es el metabolismo o biotransformación. ¿Qué se entiende por metabolismo? Es el mismo concepto que en fisiología, pero en este caso es la transformación de las drogas, llamada droga madre, en productos que son sus metabolitos, que son más hidrosolubles que la droga madre y por lo tanto más fáciles de eliminar. Dicho de otra manera, el metabolismo de los fármacos o xenobióticos es el intento del organismo para transformar aquellas drogas que son liposolubles y difíciles de eliminar en moléculas más hidrosolubles, mucho más fáciles de eliminar, por ejemplo por el riñón. Si el fármaco fuera hidrosoluble, podría directamente eliminarse por el riñón. Respecto a los órganos que metabolizan, el principal, por mucho, es el hígado, pero también puede haber metabolismo en otros órganos o tejidos, como en el plasma, el riñón, el pulmón, el intestino, por nombrar algunos. En el caso del metabolismo, también hay factores que lo modifican. El principal es el grado de liposolubilidad que tienen las drogas. Como ya dije antes, las drogas más liposolubles, en general, sufren un extenso metabolismo para poder eliminarse. En cambio, las drogas que son hidrosolubles pueden eliminarse sin sufrir un metabolismo previo. Aunque no está en la placa, otro factor que influye mucho es el estado metabólico o funcional del hígado. En caso de haber una insuficiencia hepática, habrá dificultad para eliminar las drogas y se modificarán parámetros farmacocinéticos como por ejemplo la vida media. Como consecuencia del metabolismo, se pueden producir distintos tipos de productos o metabolitos a partir de la droga madre. Pueden ser metabolitos inactivos, ya vimos un ejemplo de esto con el efecto de primer paso, cuando se administra una droga por vía oral y al pasar por el hígado es inactivada. O pueden tener menor actividad que la droga madre, y esto es lo más común, pero hay casos en que el metabolito puede tener mayor actividad que la droga madre.
Un caso particular de este tipo es el de las llamadas prodrogas. Se denomina prodrogas a los fármacos que se administran en forma inactiva y que luego, en el organismo, se activan por algún sistema metabólico en el hígado o en otros tejidos. Otra posibilidad es que el metabolito tenga distinta actividad que la droga madre, pudiendo ser, a veces, tóxico. Esto no es frecuente, pero también puede suceder. En este cuadro vemos resumidas los tipos de reacciones metabólicas y sus características. Vemos que se clasifican en dos tipos principales, las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Usualmente primero suceden las reacciones de fase 1 y luego las de fase 2, y recién allí se pueden excretar los metabolitos del fármaco. Pero puede suceder que después de sufrir reacciones de fase 1, el metabolito ya esté en condiciones de excretarse, o bien que directamente sufra reacciones de fase 2 y se elimine. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tipos de reacciones? Las de fase 1 son reacciones no sintéticas, son degradativas. Las de fase 2 son sintéticas, son conjugaciones. Los productos de cada una también son distintos. Los de fase 1 pueden ser metabolitos inactivos o con menor actividad, mayor actividad o con distinta actividad que la droga madre, es decir, todas las posibilidades. En el caso de las prodrogas, estas se activan por reacciones de fase 1. En el caso de los productos de la fase 2, son siempre metabolitos inactivos y hay muy pocas excepciones a esta regla. Los productos de la fase 2 pueden ser eliminados por vía biliar y hacer ciclo enterohepático, es decir, pueden llegar al intestino, separarse del conjugado y luego ser reabsorbidos hacia la sangre y pueden sumar su actividad, si es que la tienen, a la de la droga madre. ¿Qué tipo de reacciones se producen por fase 1 y por fase 2? Las de fase 1 son reacciones de oxidación, de reducción o de hidrólisis. La oxidación es la más importante y como se ve en el cuadro pueden ser microsomales, que se producen en los microsomas generalmente hepáticos, y en estas está involucrada la familia de enzimas del citocromo P450, también llamadas oxidasas de función mixta. Estas enzimas pueden ser inducibles, luego lo veremos. Es un sistema redox y produce metabolitos hidroxilados. Las oxidaciones también pueden ser no microsomales. Están a cargo de otras enzimas citoplasmáticas como la monoaminoxidasa o la xantinoxidasa. Las reducciones también pueden ser microsomales o no microsomales y las reacciones de hidrólisis son no microsomales. Tanto la reducción como la hidrólisis pueden participar de la activación de las prodrogas. Respecto de las reacciones de fase 2, ya habíamos dicho que son conjugaciones. Estas pueden ser con distintas moléculas, por ejemplo, con ácido glucurónico, que es lo más común, y en la tabla tienen algunos ejemplos de fármacos que se conjugan con glucurónico para eliminarse. También pueden acetilarse, es decir, conjugarse con ácido acético como acetil-CoA. También tienen algunos ejemplos de fármacos que utilizan esta vía de eliminación. O bien pueden conjugarse con sulfatos o con glicina o con glutatión. El glutatión es muy importante para detoxificar xenobióticos, pero tiene baja capacidad, es decir, que se satura rápido y funciona acoplado a una oxidación previa. Y aquí tienen algunas diferencias entre especies domésticas. Por ejemplo, los gatos tienen baja actividad de la enzima glucuroniltransferasa, por lo que van a tener dificultad para detoxificar muchos fármacos, ya que esta es una vía metabólica muy común. En esta especie van a tener una vida media más larga estos fármacos, por lo que en los gatos deberán hacerse modificaciones en la dosis o en la posología de las drogas que se conjuguen con glucurónico. En el caso de los perros, directamente no tienen enzima N-acetiltransferasa, por lo que no van a acetilar. Por ejemplo, no van a metabolizar las sulfonamidas, lo que en este caso puede ser una ventaja, porque los metabolitos de estas drogas pueden ser más tóxicos a nivel renal que la droga madre.
En el caso de los cerdos, tienen dificultades para conjugar con sulfatos y las aves para conjugar con glicina. También hay diferencias entre especies en las reacciones de oxidación, aunque no está en la placa, particularmente en las microsomales a cargo del citocromo P450. Por ejemplo, la eficiencia de estos sistemas es mayor en los equinos, seguidos por los bovinos y luego por los caninos. Los felinos son los de menor eficiencia metabólica, también en este caso. Hay dos fenómenos importantes que afectan al metabolismo de los fármacos. Estos son la inducción y la inhibición enzimática. Estos dos fenómenos son opuestos en sus resultados y van a modificar la velocidad de metabolismo de los fármacos y por lo tanto también van a modificar parámetros farmacocinéticos tales como la vida media. Comenzando por la inducción enzimática, ¿qué se entiende por esto? Hay ciertos fármacos que son capaces de producir un aumento de su propio metabolismo a través de un aumento de la transcripción de los genes que codifican las enzimas metabolizantes. Por este motivo, en los tratamientos que son prolongados, estos fármacos van a ser metabolizados cada vez más rápido y por lo tanto se va a ir acortando su vida media. Como consecuencia, es posible que las concentraciones plasmáticas caigan por debajo de la concentración terapéutica y que, para lograr la misma eficacia, se deba aumentar la dosis. El ejemplo clásico es el del fenobarbital, que es una droga anticonvulsivante que se utiliza en tratamientos prolongados. Y hay que monitorear las concentraciones plasmáticas del fármaco para saber si hay que aumentar la dosis a lo largo del tratamiento. Usualmente las enzimas más afectadas por la inducción enzimática pertenecen a la familia del citocromo P450. Otra cosa importante de este fenómeno es que la inducción enzimática no solo afecta al fármaco que la genera, y en este caso se llama autoinducción enzimática, sino que también puede afectar el metabolismo de otros fármacos y de sustancias endógenas que utilicen la misma ruta metabólica. Respecto de la inhibición enzimática, es el fenómeno contrario al anterior. Muchos fármacos que son metabolizados por sistemas relativamente inespecíficos, como el de las monoxigenasas, se van a comportar no solo como sustratos de la enzima, sino que también tienen la capacidad de inhibirla en forma competitiva. Así van a inhibir su propio metabolismo y también el de otros fármacos o moléculas endógenas que usen esta misma ruta metabólica. La diferencia con la inducción enzimática es que la inhibición no es un fenómeno genómico, sino que es un fenómeno directamente competitivo sobre la enzima y por lo tanto se manifiesta en forma rápida, a diferencia de la inducción enzimática que requiere un tratamiento prolongado de meses para manifestarse. La consecuencia de la inhibición enzimática es que van a aumentar las concentraciones de la droga que la produce o de las otras drogas que también se vean afectadas, prolongando la vida media. Y esto puede aumentar la intensidad del efecto o puede ser que se vean manifestaciones de toxicidad. Algo interesante es que, por ejemplo, el ketoconazol, que es un antifúngico, a veces puede utilizarse con otros fármacos para aumentar la vida media del segundo fármaco, porque el ketoconazol es un potente inhibidor enzimático. Por último, nos queda por analizar la excreción, la última etapa del esquema general de transferencia. Por definición, la excreción es la eliminación de la droga madre y sus metabolitos al exterior. Desde el punto de vista farmacológico, cuando una droga ha sido inactivada por metabolismo, ya se la puede considerar eliminada aunque siga en el organismo, y recién va a ser excretada cuando pase al exterior. Hay varios órganos encargados de la excreción. El principal es el riñón, a través de la orina, seguido por el hígado a través de la bilis, y luego hay otros de menor importancia como el intestino a través de la materia fecal, las glándulas salivales con la saliva, aunque como es deglutida el fármaco sus metabolitos pueden volver a absorberse y sumar a la actividad terapéutica o puede haber manifestaciones de toxicidad. También se puede dar excreción a través de las glándulas sudoríparas y sebáceas con el sudor, por el pulmón en el aire expirado o también por la glándula mamaria en la leche, y esto puede tener consecuencias tanto en el animal lactante, que ingerirá esa leche medicada, o en los consumidores humanos,
si esa leche fuera un subproducto que va al mercado, por lo que deberán aplicarse los periodos de retirada o de supresión propios para el fármaco administrado. Este es un concepto que veremos luego. Viendo ahora un poco más en detalle la excreción renal, hay tres mecanismos implicados: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Respecto de la filtración glomerular, esta es relativamente poco eficiente para cumplir esta función, porque depende de la tasa de filtración glomerular. En la placa a la derecha tienen algunos ejemplos de cuál es la tasa de filtración glomerular en algunas especies domésticas. La condición para que las moléculas filtren es que sean pequeñas, de bajo peso molecular, y solo filtrará la fracción libre del fármaco, no unida a las proteínas plasmáticas. Por su parte, la secreción tubular es un mecanismo de alta eficiencia. Se produce por un mecanismo activo mediado por proteínas transportadoras que son relativamente específicas. Los ejemplos que tienen a la derecha, en la placa, son la bomba de ácidos orgánicos y la bomba de bases orgánicas que funcionan para la eliminación de productos endógenos. Y allí tienen ejemplos de drogas que utilizan estas bombas. Como son mecanismos de transporte que tienen relativa especificidad, pueden sufrir competencia por moléculas que utilicen el mismo transportador, sean moléculas endógenas o exógenas. Y esto va a dar lugar a interacciones farmacocinéticas a nivel de la excreción. Por ejemplo, se puede combinar antibióticos beta-lactámicos con probenecid. Ambos fármacos compiten por la misma bomba de ácidos que los excreta y la consecuencia es que se va a prolongar la vida media del antibiótico beta-lactámico en el plasma y esto se aprovecha para espaciar el intervalo posológico. Por otra parte, hay que destacar que la secreción tubular es independiente de la fracción libre de fármaco, es decir, que es capaz de excretar tanto la fracción libre como la unida a las proteínas, si es que el fármaco tiene mayor afinidad por el transportador tubular que por la proteína plasmática. Por eso se dice que tiene mayor eficiencia para excretar. Nos queda el tercer mecanismo de excreción renal, que es la reabsorción tubular. En realidad, este es un mecanismo de reabsorción, pero como es capaz de modificar la cantidad total de fármaco o de sus metabolitos que se eliminan en la orina, es importante considerarlo. Es un mecanismo pasivo de pasaje a través de las membranas y es influido por los factores que condicionan los transportes pasivos, es decir, el pH del medio, que en este caso es el de la orina, y que será ácido para animales carnívoros o básico para los herbívoros. También estará influido por el grado de liposolubilidad que tengan las moléculas, por si son ácidos o bases y por el pK que tengan, todos los factores que van a determinar qué tan ionizados estén en el pH urinario. Otro factor que influye son las concentraciones del fármaco y sus metabolitos que se encuentran en la orina, porque a mayor concentración será mayor la reabsorción. A este nivel también habrá interacciones farmacocinéticas que van a modificar la excreción de la droga y por lo tanto también modifican su vida media en el plasma. Estas interacciones se pueden aprovechar para aumentar la velocidad de eliminación de un fármaco, por ejemplo, en caso de sobredosis o de toxicidad. Por ejemplo, si se trata de una droga ácida que fue administrada a un carnívoro que tiene un pH ácido de la orina, tendríamos que aumentar el pH urinario para que la droga esté más ionizada en la orina y se reabsorba en menor proporción. Esta situación seguramente la van a analizar con más detalle en los trabajos prácticos. Respecto de la excreción biliar, este es importante para moléculas polares que sean relativamente grandes, con un peso molecular mayor de 300. También hay a este nivel transportadores para sustancias endógenas, ácidas, básicas o neutras. Como mecanismo excretor, esta tiene distinta capacidad según la especie animal. Se considera que es relativamente alta para los caninos, aves y ratas, que es moderada para ovinos y felinos, y que es baja para conejos, monos y para el hombre. Como ya dije antes, muchos conjugados con glucurónico pueden hacer ciclo enteropático.
en el intestino se disocian del conjugado y se reabsorbe la droga o el metabolito, reingresa a la circulación sistémica y si tiene actividad sumará sus efectos a la que todavía quedaba en la sangre. Respecto de la excreción por la glándula mamaria, esta es una ruta importante para moléculas que son básicas, porque sufren atrapamiento iónico en la glándula mamaria, porque allí el pH es más ácido que el del plasma. Esto se puede aprovechar en terapéutica para el tratamiento de mastitis, administrando antibióticos con características básicas, como son los del grupo de los macrólidos o las lincosamidas, que aún dados por vía inyectable van a lograr altas concentraciones en la glándula mamaria. Por otro lado, desde el punto de vista de la salud pública, es muy importante respetar los periodos de supresión o retirada si la leche va a ser enviada para consumo humano. Respecto a la excreción por saliva, ya había mencionado que la saliva es deglutida y que esto puede o no tener consecuencias. En rumiantes puede ser muy importante por los volúmenes que se producen de saliva y porque la droga que es deglutida puede producir alteraciones en el tubo digestivo, especialmente en los preestómagos. También ya había mencionado a las P-glicoproteínas cuando hablé del transporte a través de la barrera hematoencefálica, pero vamos a caracterizarlas un poco más porque son muy importantes como mecanismos de eliminación. Estas proteínas son bombas de flujo. Son proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática y que se encargan de expulsar xenobióticos. Tienen una amplia distribución en el organismo, están en la mayoría de los órganos eliminadores. Por ejemplo, están en los enterocitos, en los túbulos renales, en células de los conductos biliares y, como vimos también, están en la barrera hematoencefálica. A veces son las responsables de la baja biodisponibilidad oral que tienen algunas drogas. Hay que destacar que estas P-glicoproteínas no están expresadas de la misma manera en las distintas especies animales y muchas de las diferencias que hay en los parámetros farmacocinéticos de las drogas cuando los comparamos entre especies se deben a la mayor o menor presencia de estas proteínas. En la placa tienen algunos ejemplos de drogas que son sustratos de P-glicoproteína. Finalmente llegamos al último tema de este primer teórico, el concepto de los residuos de fármacos que son administrados a los animales y que pueden estar presentes en su carne o en sus subproductos que son destinados al consumo humano. Desde luego es muy importante garantizar la inocuidad de estos alimentos, por lo que hay que tener bien claros algunos conceptos que pueden parecer similares, pero que son distintos. Para comenzar con estos conceptos, primero hay que definir el término residuos. Estos son los restos del fármaco o sus metabolitos que permanecen en los tejidos animales cuando estos son destinados a consumo humano, luego que se ha administrado el fármaco al animal. Entonces, para establecer la inocuidad de los productos animales para consumo humano, hay que calcular el nivel máximo de residuos, el MRL de las siglas en inglés. Este MRL va a ser la máxima cantidad de residuo, sea la droga o sus metabolitos, que sean aceptables en el alimento de origen animal para ser consumidos diariamente por seres humanos sin producir ningún efecto en el consumidor. Para poder garantizar que se cumplan esos niveles máximos de residuos aceptables para consumo humano, hay que calcular primero el tiempo de retirada o de supresión. Este es el tiempo que tiene que transcurrir entre la última administración del fármaco y el sacrificio del animal o el envío de sus productos al mercado para ser consumidos. Aquí juega un rol importante la farmacocinética, porque el tiempo de retirada se va a calcular a partir de la vida media que tenga el fármaco en esa especie animal, y este es un tema que vamos a ver en el siguiente teórico. Es importante saber que el tiempo de retirada es propio y característico de cada droga, de la vía por la cual se lo administra, de la formulación que se utiliza y además es para la especie animal en que se la aplica, porque todos estos factores pueden modificar la vida media del fármaco y, como ya dije, de esta depende el tiempo de retirada o supresión. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el límite máximo de residuos aceptable para el consumo humano?
Primero hay que hacer estudios de toxicidad crónica en animales de experimentación a distintas dosis del fármaco. Así se va a poder determinar lo que se llama nivel sin efectos observables, NOEL de las siglas en inglés. Esta es la máxima dosis o concentración del fármaco o sus metabolitos que no van a producir efectos tóxicos observables en los animales de experimentación que se empleen y se va a expresar en miligramos por kilo por día de fármaco administrado en la dieta a estos animales. Una vez que se tiene el NOEL, se van a calcular la ingesta diaria aceptable, el ADI, de las siglas en inglés. Esta es la cantidad que puede consumirse diariamente sin efectos tóxicos por un tiempo prolongado, que para el ensayo en animales de experimentación es toda su vida. Con el ADI calculado en animales de experimentación, se calcula el ADI para humanos. Este se calcula aplicando un factor de corrección, que es un factor de seguridad. Usualmente es de 1 en 100 o puede llegar a ser 1 en 1000 en ciertos casos. Es decir, que el ADI que se calcule para humanos va a ser 100 o 1000 veces menor que el obtenido en animales de experimentación. Pero este valor es el ADI total para una determinada droga. Por eso, este valor de ADI total deberá distribuirse entre los distintos alimentos de origen animal que consuma la persona, carnes, subproductos lácteos, huevos, etc. Es decir, que hay que ponderar el ADI total diario según el consumo de cada subproducto que se haga en esa región, en ese país, porque los hábitos alimentarios pueden ser muy distintos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el ADI para la carne bovina para una determinada droga, recién ahí podemos saber cuál es el límite máximo de residuos para ese determinado fármaco en bovinos de carne. Finalmente, en esta última placa les dejo una lista de bibliografía para ampliar el tema. Los temas de farmacología general pueden estudiarse de la mayoría de los libros de farmacología, sea de veterinaria o de medicina humana, pero los temas específicos de veterinaria, como el tema de residuos o las diferencias metabólicas entre especies, por nombrar algunos, necesariamente deben buscarse en los libros de farmacología veterinaria. Bien, espero que este teórico les haya resultado claro y de utilidad para comenzar el estudio de la materia. Si fue así, entonces nos encontraremos en el próximo teórico con la segunda parte de farmacocinética.